Hermanos, muy buenas tardes, ya exactamente son las 12 del día. Buenas tardes a todos. Bueno, esta tarde para su servidor es un gusto muy grande poder estar compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Me da mucho gusto el tema que me permitieron asignar. Sin duda es uno de los temas más maravillosos que cualquiera en esta tarde pueda escuchar. Hoy vamos a compartir el mensaje que tiene que ver con la oración. El ejercicio espiritual, que es mezcla de complejidad y simpleza. Es la forma más sencilla de hablar que los labios de un bebé puedan emitir, pero también la oración es el esfuerzo más sublime que llega hasta los cielos. La oración es la exclamación de un momento, pero debe de ser la actitud de toda una vida. Es la oración una verdadera agonía. Y debe de ser la oración un momento de entrega, de sumisión en un instante. La oración puede ser una vil confesión y una absorta adoración. Inviste al hombre insignificante con una especie de omnipotencia. La oración es la actividad suprema del alma del ser humano. El hombre llega a lo máximo cuando de rodillas se encuentra frente a frente con Dios. Es una señal sin duda de la vida espiritual. Debo decirles que me extrañaría menos ver que un muerto dé señales de vida que ver a un alma que se dice de un cristiano que no ora dar señales de vida espiritual. El que no ora simplemente está muerto. ¿Qué es la oración? Quisiera comenzar esta meditación de la palabra del Señor contestando algunas preguntas importantísimas, porque parece interesante y parece paradójico que muchos cristianos ignoramos o ignoran lo que es la oración. La palabra oración significa en realidad un deseo dirigido hacia. Eso es en términos muy sencillos lo que la palabra oración significa. Un deseo dirigido hacia. Por ejemplo, en el libro de los Salmos, acompáñenme por favor en el Antiguo Testamento, al libro de los Salmos en el capítulo 25, versículo 1, para que veamos cómo el rey David logró exclamar con mucha precisión lo que precisamente significa la oración. En el Salmo capítulo 25, versículo 1, David exclamó lo siguiente: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, dice el versículo 2, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. David describe la oración como elevar el alma hacia Dios. Por eso en el versículo 1 lo exclama: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Y con esto representa David exactamente lo que la oración significa en términos sencillos. Es un deseo dirigido hacia Dios. Y lo expresa David en múltiples pasajes, y el Salmo 25 es uno de varios. ¿Cómo debemos de orar? ¿Cómo debemos de orar?
hay algo fascinante que los cristianos debemos de comprender y se encuentra en el Evangelio de Lucas en el capítulo 11, ahora en el Nuevo Testamento, porque el mayor ejemplo de oración que sin duda tenemos los cristianos, sin duda es el propio Señor Jesucristo. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, versículo 1, dice la Biblia: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando estudiamos la vida de Cristo, encontramos que lo común en su vida, sin duda, era la oración. Y cuando terminó, dice la Biblia en el capítulo 11, versículo 1, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Esta porción de la Escritura me mueve a hacer una reflexión muy interesante con todos ustedes. Los discípulos de Cristo habían visto milagros extraordinarios. Por ejemplo, vieron cuando Jesucristo convirtió el agua en vino, su primer milagro. Otros más vieron cómo Jesús caminó sobre el mar o sobre el lago. Otros más fueron testigos de cómo Él multiplicó los panes, multiplicó los peces. Otros más quedaron estupefactos ante la resurrección de Lázaro, por ejemplo. Cristo levantó muertos, Cristo sanó leprosos, Cristo levantó paralíticos, Cristo dio alimento a miles de personas, levantó cojos, ciegos, leprosos, caminó sobre el mar, etcétera, etcétera. Qué increíble que la Biblia no registra que alguno de los discípulos del Señor se le haya acercado y le haya dicho: por favor, enséñame cómo levantar muertos. A ver, enséñame cómo le hiciste para sanar ese leproso. Yo también quiero aprender a caminar sobre las aguas. Enséñame cómo multiplicar panes o peces. No existe registro de que algún discípulo del Señor le haya preguntado: ¿cómo le haces para hacer semejantes milagros y levantar muertos? Pero sí hay algo que les causó mucho más impacto que levantar un muerto. Hubo algo que hacía Jesús durante todo su ministerio que causó más impacto que ver saciada el hambre de miles de personas con panes y peces. Hubo algo en la vida de Cristo que causó más impacto que ver un muerto, un leproso o a un enfermo cobrando la salud. ¿Qué fue lo que más impactó a los discípulos al grado que sí le dicen: por favor, enséñame cómo orar? Sin duda, ver a Jesús orar debió haber sido mucho más impactante que ver un muerto levantado. Sin duda, ver a Jesús orando en su eterna y perfecta intimidad con el Padre debió haber sido mucho más impactante que ver a un leproso o a un enfermo cobrando la salud. Y de ahí la pregunta de los discípulos: enséñanos a orar, tal como Juan enseñó a sus discípulos. A partir del versículo 2 se encuentra desde luego la oración modelo que todos los cristianos sabemos y no la sabemos de memoria. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es una oración profunda y hermosa que ameritaría otro sermón especializado para analizar cada palabra que salen de la boca de Jesús en el famoso Padre Nuestro.
En esta ocasión yo quiero hablar de algo más profundo todavía. El tema del mes que la Iglesia Evangélica del Pacto aquí en El Dorado está llevando es el tema del discipulado. Y por ello yo quiero compenetrarme más con todos ustedes en el tema de la oración, para que aprendamos en la Biblia cómo hay por lo menos 10 palabras diferentes para la oración. En el libro de Santiago, en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 5, versículo 16, el apóstol Jacobo o Santiago dice algo asombroso respecto al tema de la oración. Dice Santiago en el capítulo 5, versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. A continuación, en la parte final del versículo 16, Santiago habla de una oración que el Espíritu Santo califica como eficaz. Tristemente, la mayor parte de nosotros creemos que la oración solamente se concentra en pedir, cada que nos aprieta el zapato, por cierto. No es común, lamentablemente, llevar una vida diaria de disciplina y de constante oración en nuestra vida. Tristemente, lamentablemente, solo cuando te quedas sin trabajo, solo cuando viene la enfermedad que el médico te detectó y que es incurable, solo cuando pierdes ese ser querido, solo cuando hay una necesidad apremiante, tristemente se convoca a la familia, a los hijos, a los padres, a la iglesia, a la oración, cuando no debe de ser así. El pedir y el suplicar no nada más implica la oración eso, sino que Santiago habla de una oración que debe de ser eficaz. En esta tarde yo les quiero enseñar a la luz de la Biblia cómo puede estar integrada una oración de manera eficaz. Si estuviera dándoles un curso a los jóvenes o a los niños, les pediría que en una hoja de papel, sé que ahorita no lo pueden hacer, pero los que lo puedan hacer, háganlo. Si tienes una hoja ahorita y estás escribiendo, dibujen por favor su mano. Pongan una mano, pongan su manita en una hoja y por favor lleven el contorno de su mano. ¿Cuántos dedos tienen? 5 elementos, 5 aspectos que vamos a estudiar en esta tarde rápidamente para descubrir lo maravilloso que implica la oración eficaz. En uno de tus deditos de tu mano, anoten, la oración eficaz se compone de alabanza y de adoración. La alabanza y la adoración no nada más es una parte en el horario del culto dominical. La oración y la alabanza, y la adoración debe de ser una actitud de todos los días en tu vida de oración. Es muy triste creer que los hermanos de la alabanza solamente están aquí pues para amenizar un ratito la mañana en lo que vas llegando. No, la alabanza y la adoración por supuesto que tiene un lugar importantísimo dentro del culto. Va ellos al frente de una guerra espiritual. Ellos van preparando con sus instrumentos el corazón de la gente que viene para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Hay múltiples enseñanzas por toda la Biblia de lo que significa alabar y adorar al Señor. Pero en la oración, que es el tema que nos ocupa, toma un lugar preponderante en nuestra vida de oración. Todos nosotros debemos hacer de una oración eficaz al alabar y al adorar a Dios lo que dice, por ejemplo, el Salmo 150. En el Salmo 150 es un salmo maravilloso que expresa
todo lo que implica la alabanza y la adoración. Y es uno de los elementos que componen una oración eficaz. En el Salmo 150 dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle al son de bocina, con salterio, con arpa, con panderos, con danza, con cuerdas, con flautas, con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todos los que respiramos, todos los que tenemos vida, alabemos a Jehová. Aleluya. Es la actitud de un verdadero cristiano que ora, su vida de alabanza, su vida de adoración. En otro de los deditos, en segundo lugar, anota: la oración eficaz también se compone de la súplica. La súplica. Jeremías 33:3, se lo saben de memoria, ¿no? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese es otro elemento de una oración eficaz. Súplica. Clama a mí, dice Jehová. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, le dice Dios al profeta. La oración eficaz, claro que también abarca suplicar, clamar, llamar la atención de Dios. En tercer lugar, los que tienen su manita, anoten en un tercer dedito: la oración eficaz también tiene que ver con acciones de gracias. Acciones de gracias. En el capítulo 103 de los Salmos, Salmo capítulo 103, es un salmo davídico y que expresa lo siguiente: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová. Y vean el versículo 2. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Este salmo es precioso porque nos habla de un constante agradecimiento al Señor, porque Él sana, porque Él me rescató y porque todo lo que tengo proviene de Él y es para Él. Esta acción de gracias forma parte del lenguaje de una oración eficaz. En cuarto lugar, en el cuarto dedito de su manita, Isaías capítulo 59, versículo 16. El profeta Isaías, en el capítulo 59, versículo 16. Este pasaje me impacta mucho. Esta cuarta parte de la oración eficaz me impacta mucho. Vean lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 59, versículo 16. Y vio, está hablando de Dios, y vio que no había hombre, y se maravilló. Está hablando Dios. Dios desde el cielo está asombrado, está maravillado, pero no por algo bueno. Dios desde el cielo se asombra de que no haya intercesores. El cuarto punto de la oración eficaz se llama la oración
de la intercesión. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Lean con más detenimiento todo el capítulo 59 de Isaías, y es impresionante cómo el Espíritu Santo nos revela la actitud del Dios del cielo. Se maravilla, se sorprende de que la iglesia, de que sus hijos no intercedan ante tanta necesidad. Es fácil criticar al gobierno, es fácil criticar las instituciones, es muy fácil criticar, pero ya quisiera yo ver cómo Dios desde el cielo reacciona cuando en vez de criticar, ¿por qué no oras por ese político, por ese presidente, por ese diputado, por ese gobernante? Ahora que vienen las elecciones, hoy más que nunca debemos de aprender que Dios desde el cielo se maravilla de que no oras por el alma que se está perdiendo de tu ser querido. No intercedes por él, no intercedes por tu hijo que está en la droga, no intercedes por tus padres que no quieren venir al evangelio, no intercedes por tu gobierno para que Cristo, el evangelio, se predique y llegue a los gobernantes y alguien se levante y les hable del Señor. Desde el cielo, Dios se maravilla de ver la apatía de su pueblo por no haber quien se ponga en la brecha ante Él para orar. Y los cristianos somos llamados a ser sacerdotes, y una función del sacerdocio en la Biblia es precisamente la intercesión. Desde el cielo, el profeta Isaías anuncia cómo Dios se maravilló de que no hubiese quien se interponga en la brecha para orar por las necesidades de otros. Y finalmente, la oración eficaz, en quinto lugar, abarca la confesión de nuestros pecados. En el Salmo capítulo 122 y en el capítulo 51 principalmente, el Salmo 51 es toda una oración que David expresa confesando su pecado de adulterio por haberse acostado con Betsabé. Perdóname, Señor, yo reconozco que he fallado. Perdóname. Lean el Salmo 51, es una exclamación maravillosa de confesión. Parte de la oración eficaz, sin duda, tiene que ver con la confesión que diario tenemos que hacer, porque diario le fallas a tu esposa, diario le fallas a tus padres, diario le fallas a los hermanos, diario tenemos algo de qué confesarle al Señor que estamos haciendo mal. La confesión es parte de una oración eficaz. ¿Por qué les dije que con la manita? Para que ya no se les olvide. Es muy fácil que identifiques en tus deditos de tu mano cómo se compone una oración eficaz. Alaba y adora a Dios. Levanta tu oración en súplica. Dale siempre gracias por lo que Él te ha dado. Intercede y confiesa tus pecados. De estos 5 puntos se conforma una oración eficaz. ¿Importará la postura? ¿Cómo debemos de orar? ¿Acostados, sentados, de rodillas? ¿A poco sí importará la postura? Hay varios pasajes en la Biblia, solamente mencionaremos algunos para que ustedes tomen en cuenta cuál era la postura que tomaban los reyes, los profetas, y que tomaba Jesucristo en algunas ocasiones cuando oraba. Por ejemplo, vamos a Primera de Reyes capítulo 18 en el Antiguo Testamento. En Primera de Reyes, en el capítulo 18, versículo 42, dice la Biblia que Acab subió a comer y a beber, Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra. Ahí hay una actitud, postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas.
Yo sé que es una postura medio incómoda, pero pues ahí está. Hubo alguien en la Biblia que oró poniendo su rostro entre las rodillas. Otros más. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 22. El rey Salomón, en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 22. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel. Y Salomón extiende sus manos al cielo. ¡Qué hermosa postura! Es como decir, me rindo. Aquí estoy, Señor. Quiero alcanzarte. Es un símbolo de quiero tocarte. Quiero rendirme. Cuando alguien, digo, Dios no lo quiere, alguien lo asalta, ¿verdad? Lo primero que te dicen es, levante las manos. Arriba las manos. Es exactamente una señal de rendición. No puedes hacer nada así. Así es con Dios. Yo me rindo totalmente a ti, Señor. Levanto mis manos. Dependo de ti, mi futuro, mi matrimonio, mis hijos, mi trabajo. Aquí estoy. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Estoy completamente rendido a ti. Eso implica levantar las manos. El Señor Jesucristo en la oración sacerdotal, famosísima, capítulo 17 de Juan. Vamos ahora rápidamente a Juan capítulo 17, versículo 1. Está Cristo orando, dice el versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantó los ojos al cielo. Otra postura que Jesucristo empleaba cuando oraba, levantar los ojos al cielo. Otros más, por ejemplo, en Éxodo 34, 8, en el Antiguo Testamento. En Éxodo 34, versículo 8, hay otra postura que la Biblia nos habla. Hay varias, por tiempo no va a ser posible abarcar todas, pero sí daremos una idea general de todo lo que estamos enseñando en este mensaje. En en Éxodo capítulo 34, versículo 8, Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Es una actitud de inclinado, de reverencia. Cuando nos piden, pues agachen su cabeza. Es bíblico. Ahí está, ¿verdad? Moisés inclinando hacia el suelo y adorando a Dios. El publicano de Lucas capítulo 18, versículo 13, se golpeaba el pecho. Se golpeaba el pecho. Lucas 18, 13. Como señal de, Señor, sé propicio para mí, que soy un pecador, reconociendo y confesando ciertamente sus pecados. Otro grande hombre de oración en la Biblia, sin duda es un profeta extraordinario, se llama Daniel. Vamos a Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6 en el versículo 10. Daniel, amada iglesia, es uno de los más grandes hombres de Dios en el tema de la oración. Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Abiertas las ventanas de su cámara que daban ¿hacia dónde? Jerusalén, la ciudad de la paz. Él estaba aquí cautivo en la ciudad de Babilonia, lo que actualmente es Irak. Y desde ahí, desde Babilonia, simbólicamente entraba en su cuarto. Acuérdense que él llega a ser un gran gobernante en el reino de Nabucodonosor. Y la Biblia dice que cuando viene la mala noticia de haberse publicado un edicto, de tal manera que nadie podía orar, nadie podía adorar a sus dioses, a excepción del rey babilónico, Daniel no hace caso de eso, se va a su cuarto, cierra la puerta, entra a su casa, abre la ventana y simbólicamente, imaginemos que
como si abriéramos las ventanas de aquí del templo y simbólicamente dirigiéramos nuestra mirada, nuestra actitud hacia Jerusalén. El norte, el sur, el este o el este. Ahorita sería un poco difícil ubicarnos, pero hacia donde simbólicamente esté Jerusalén, desde Babilonia, o sea, desde Irak, Daniel, dice la Biblia, se arrodillaba. Maravillosa escena, extraordinaria posición para la oración. Se arrodillaba. Este era un gobernante. Daniel alcanza una preeminencia como gobernante y él, a pesar de su cargo, sabe perfectamente que arriba de él hay alguien mayor. Y se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias. ¿Ya lo vieron cómo él aprendió una oración eficaz? No nada más suplicaba, sino que daba gracias delante de su Dios. ¿Solamente cuando había problemas? No, dice el versículo 10, parte final, era parte de su costumbre. Daniel, a pesar de sus múltiples ocupaciones, porque yo me he encontrado cristianos que me han dicho, es que hermano, no me da tiempo de tener una vida de oración. Y yo siempre les cito Daniel, y como un funcionario del gobierno del rey Nabucodonosor, cómo le hacía para darse el tiempo de 3 veces al día orar. Tú puedes estar en tu oficina y así muy discretamente, a lo mejor después de tus alimentos, unos 5 o 10 minutitos estar, Señor, gracias Padre en esta tarde por los alimentos, ahorita que regreso al trabajo en mi segundo turno, dame fuerzas, en la mañana, en la noche. Siempre es importante que aprendamos a tener nuestro tiempo de oración. Este joven tenía importantes funciones en el reino de Nabucodonosor y 3 veces al día oraba y daba gracias delante de su Dios, tal y como lo hacía antes. No esperaba las malas noticias, no esperaba que el zapato le apretara, para entonces sí hasta 3 veces orar. Él era parte de su costumbre, era parte de su bendita disciplina, su vida de oración. Y de una vez, ya que estamos aquí en Daniel y que oraba dirigido hacia Jerusalén, el pasado 14 de mayo de este año, se cumplieron 67 años de una de las señales de las profecías más asombrosas que tienen que ver en la Biblia respecto a la segunda venida de Cristo. Me refiero al retoñar de la higuera. ¿Qué es la higuera? La higuera representa la nación de Israel. El 14 de mayo de 1948 se cumplieron múltiples profecías en la Biblia que son la señal más contundente o una de las señales más contundentes de que Cristo regresa por segunda vez. Y hablando de esto, vamos al Salmo capítulo 122. Salmo capítulo 122. Porque nosotros los cristianos, si hay un pueblo, si hay una nación a la cual debemos de amar, de respetar y de orar, es precisamente por Israel. Y en específico, vean lo que enseña el Salmo capítulo 122, versículo 6. Pedid por la paz de Jerusalén. Y viene una promesa maravillosa para ti. Sean prosperados los que te aman. ¿Cuántos cristianos saben esta promesa? Todos los días en tu vida de oración debes de orar por la paz de Jerusalén. Este es el único pasaje en toda la Biblia que se pide que oremos por la paz, no del mundo. El mundo, de acuerdo a la Biblia, nunca va a tener paz hasta que Cristo regrese. La única porción en la Biblia donde debemos de orar por la paz de una ciudad no es la Ciudad de México,
no es Medellín, no es Atenas, no es Berlín, no es Washington. Se pide por la paz única y exclusivamente de una ciudad que se encuentra en el Medio Oriente y que significa en el hebreo la ciudad de la paz. Es el único pasaje donde le pide Dios a todos nosotros que oremos por la paz de esa ciudad. Y además viene una promesa maravillosa para todos los que oran por esa ciudad. El pasado 14 de mayo se cumplieron 67 años de que la higuera retoñó. Se están cumpliendo delante de nuestros ojos las profecías que tienen que ver con el regreso de Cristo a la tierra. ¿Cuánto tiempo debemos de orar? ¿O en qué tiempo? ¿A qué hora? La Biblia da múltiples enseñanzas para nosotros en nuestra vida de oración. El mayor ejemplo que tenemos sin duda es el propio Señor Jesucristo. Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos capítulo 1, versículo 35. Levantándose, ¿a qué hora? ¿A qué hora? Muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Calculemos el horario. 5 de la mañana, depende, ¿verdad? Horario de verano o horario tradicional, pero sea el horario de verano o sea el horario normal, estamos hablando de sin duda entre 5 o 6 de la mañana o 4 de la mañana tal vez, porque miren, dice muy oscuro. Y salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. La mayor parte de los fracasos en nuestra vida espiritual es por nuestra falta de oración. La mayor parte de los fracasos del crecimiento espiritual de una familia, de un joven, de un matrimonio, de una iglesia, es por la falta de oración. Jesucristo se levantaba muy de madrugada a lugares de silencio, lugares tranquilos. Yo sé que en nuestra ciudad de hoy es difícil encontrar esos momentos, pero sí puedes hacer el bendito hábito de pararte temprano, antes de cualquier otra cosa, y apartar esos momentos a solas, ahí junto a tu cama. No necesitamos irnos al Cerro de la Marquesa o por allá que nadie, no, ahí junto a tu cama, ahí en la tranquilidad de tu cuarto. Busca un lugar, siempre busca un lugar donde tú y Dios estar a solas, y de preferencia en las mañanas. Vean el Salmo 119, 164 también. Salmo 119, 164. ¿Cuántas veces, Señor? Ya vimos que Daniel 3 veces al día oraba. Ahora te vas a asombrar lo que dice el salmista en el capítulo 119, 164. ¿Lo pueden leer los que ya lo encontraron, por favor? Salmo 119, 164. ¿Cuántas veces? 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. El número 7 implica un número de perfección o de totalidad. Eso habla de una vida constante de oración. No significa desde luego que estés ahí, ¿verdad? Pues 7 veces hincado y pues ¿cómo le hago? Estoy en la escuela, estoy en el trabajo. No, es una actitud en todo nuestro diario vivir de estar constantemente conscientes de tener una relación con el Señor. En el Salmo capítulo 5, Salmo capítulo 5, versículos del 1 al 3. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti
y esperaré. Es en las mañanas, pues, una lección muy importante que tenemos en la Biblia de nuestra vida de oración. Y claro, en las noches también se vale. Está el Salmo, por ejemplo, capítulo 4, Salmo capítulo 4, versículo 8, que me habla de una frase maravillosa cada vez que nos acostamos. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Sea en la mañana, sea en la noche, hay que tener ese bendito hábito de la oración. Muy bien. Ahora vamos a profundizar rápidamente en estos minutos que me quedan. Hay 10 palabras en el Nuevo Testamento para la oración. A los que les interese me voy a ir un poco rápido, y si no, después con mucho gusto, por favor, revisen el mensaje. Gracias a Dios esta iglesia sube al internet las conferencias, lo cual ha sido de muchísima bendición a muchas personas que sintonizan en internet estos mensajes de la Iglesia del Pacto. Por favor, con calma, ya después en la grabación analicemos con calma las 10 palabras en griego. Se las voy a decir un poco despacio. La palabra griega aiteo, A-I-T-E-O, aiteo, es primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. En primera de Juan 5:14 se traduce en el original griego aiteo en oración, que implica pedir, demandar algo conforme a la voluntad de Dios. Esa es la palabra griega aiteo. En segundo lugar, viene la palabra griega deomai, deomai, D-E-O-M-A-I, deomai. Deomai en griego es suplicar con humillación, rogando. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 20. Deomai, suplicar con humillación, pero también rogando. Otra palabra muy parecida en el griego es la palabra deesis. D de dedo, E-S-I-S, deesis. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 14. Cuando alguien ruega con súplica o rogativas, habla de una palabra deesis en segunda de Corintios 9:14. Es una palabra también que el Espíritu Santo inspiró para la oración. En cuarto lugar, la palabra griega erotao, erotao sin H, con E-R-O-T-A-O, erotao. Juan capítulo 17, versículo 9, erotao, significa interrogar, pedir y rogar también propiamente. Interrogar, pedir, rogar. Se traduce en Juan 17:9 con la palabra griega erotao. La siguiente, ¿las van enumerando? ¿Cuántos vamos? La quinta. Muy bien, están al tiro. Vamos con la quinta. Segunda de Corintios 13:7. Eujomai, con J, eujomai, E-U-J-O-M-A-I, eujomai. Segunda de Corintios 13:7. Implica desear, implica querer, implica ansia. Ansia, claro, por Dios, desde luego. Desear, querer y ansia, eujomai. Segunda de Corintios 13:7. La siguiente palabra es la sexta. Ente uxis, se las voy a deletrear. E-N, T de Tito, E de Enrique, U-X-I-S. Enteuxis. ¿Ok? Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Yo sé que esto es un poco complicado para muchos, no estamos muy familiarizados, pero quiero
si se están discipulando y están estudiando la Biblia, profundicemos más. Enteuxis, primera de Timoteo 4:5, significa entrevista. Una entrevista con Dios. Qué curioso, ¿verdad? Voy a entrevistar al Señor. Quiero saber más de ti, Señor. Se vale. Súplica y petición. También se traduce en griego de esa manera. Súplica, petición, entrevista. Primera de Timoteo 4:5 es la palabra que se traduce ahí, enteuxis. Hay otra palabra parecida, pero esta es, en vez de la X, pónganle una K de kilo. Enteuc, con K, sis. Enteuxis. En vez de la X, ahora pónganle K, que es la siguiente palabra. Enteuxis. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 1. Y significa acción de gracias. Acción de gracias, que ya dijimos forma parte de la oración eficaz, la acción de gracias. En Primera de Timoteo 2:1 se traduce enteuxis con K de kilo en vez de X. ¿Vamos bien? ¿O me regreso? Siguiente palabra, ¿cuál sigue? ¿Qué número? 8, muy bien. Paracaleo con K de kilo. Paracaleo. Segunda de Corintios 12:8. Paracaleo. Cuando alguien ora, pero por una necesidad específica, muy específica. Segunda de Corintios 12:8 es la palabra griega paracaleo. Oración por una necesidad específica. Se traduce paracaleo. La 9. Proseuche. El griego proseuche, palabra griega proseuche. Viene de pros, es una preposición que significa cara a cara. Y viene de euche, que significa deseo, anhelo o voto. Preposición cara a cara ¿con quién? Con Dios. Tú tienes ese privilegio. Gracias a la sangre de Cristo derramada en la cruz, puedes entrar a su misma presencia, al lugar santísimo, y cara a cara hablar con tu Dios. Es la oración proseuche. Se traduce en Efesios capítulo 6, versículo 18. Fervientemente cara a cara con Dios. Proseuche. Y finalmente, una oración que Cristo empleaba múltiples veces en su ministerio. Sería interesante saber cuál palabra emplea en el original griego para describir la oración que Cristo continuamente hacía. Se encuentra en Lucas capítulo 3, versículo 21, por ejemplo, y es la palabra griega prosehumai. Prosehumai. P-R-O-S-E-U-J-O-M-A-I. A ver otra vez. P de papá, R, O, S, E, U, póngale un acentito ahí en la U, J, O, M, A, I. ¿Qué dice? Ya saben griego, ya saben griego. Da gusto. Prosehumai. Fíjense qué significa prosehumai, y la Biblia habla de que Cristo usaba esta oración prosehumai. Súplica, adoración, petición con súplica, con adoración, y también implica intercesión. Por eso Cristo empleaba prosehumai en su oración. Suplicaba, adoraba al Padre, pedía con súplica, desde luego, adoraba al Padre, pero también Cristo intercedía. Esta oración es la que Cristo empleaba múltiples veces en su ministerio público, y es la oración prosehumai. ¿Cuántas son en total? 10. Muy bien, con esas tienen 10 palabras para estudiarlas, meditarlas
y amplíes tu conocimiento respecto a este maravilloso tema de la oración. Quiero terminar con la oración más escondida de toda la Biblia. ¿Cuál es? Hay una oración que está demasiado escondida. Solamente los aguerridos estudiantes de la Biblia, solo ellos la encuentran. Es una joya escondida en un bosque, en una mina, rodeada de un mundo de información que muchos tiran a la basura. Y cuando tiran a la basura toda esa información, se va a la basura también esa oración escondida de la Biblia. Se encuentra en un libro que nadie predica, en un libro que ningún discípulo estudia en la Biblia. La oración escondida es de esas joyas que Dios esconde a propósito, solo para aquellos que tienen hambre de la Biblia y se compenetran en toda esa información para escarbar y descubrir los grandes tesoros de la Sagrada Escritura. Primera de Crónicas. ¿Qué sabemos de Primera de Crónicas más que puros nombres? Vean Primera de Crónicas capítulo 1 rápidamente. Se les conoce como los libros paralipómenos también. Son una repetición de historias y que nadie, yo me atrevo a decir que aún los más aguerridos lectores de la Biblia se brincan Primera de Crónicas 1:1. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalael, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, y así síguele por 3 horas. Solamente nos sirve para que cuando nazca tu hijo de ahí agarres algún nombre, nada más. No sirve aparentemente de nada Crónicas. Ahí van leyendo los grandes aguerridos de la Biblia y terminan Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y ahí van, pero cuando se topan con Crónicas dicen, ¿y esto qué es? Y le brincan y se van, y se pierden de vista que hay escondida una joya maravillosa en Crónicas. Si tú sigues leyendo todo el capítulo 1, pues nos aburrimos, ¿verdad? Si estoy consciente. El capítulo 2 también nos aburrimos. Todo el capítulo 2 tiene 55 versículos. Llegamos al capítulo 3 y la cosa no se mejora, sigue estando aburrida. Todo el capítulo 3 siguen siendo nombres y nombres y nombres y nombres y nombres. Capítulo 4. Estamos rodeados de nombres. No nos interesan los nombres hasta que llegamos al versículo 9 del capítulo 4. Y ahí, de manera sorpresiva, el Espíritu Santo nos tiene una gran joya de estudio. De repente, vamos al versículo 6. Naara dio a luz a además también difíciles para acabarla, a Susam, Éfer, cuando tengas problemas como tartamudear, vente aquí y aquí aprendes bien a tener dicción. Temeni, Ashartarti, estos fueron los hijos de Naara, los hijos de Ela, Seret, Jezoar y Etnán. Cos engendró, dice el versículo 8, a Nub, a Sobeba y la familia de Arjael, hijo de Arum. Y de repente, ahí está. Pausa. Versículo 9. Aparece en escena la oración más escondida de toda la Biblia. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Y a continuación viene la maravillosa oración de Jabes. Versículo 10. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Y vuelve el Espíritu Santo a esconder a Jabes en los nombres de todos sus ancestros. ¿Por qué el Espíritu Santo saca esa joya? Su oración abarcaría
libros completos para analizarla. El nombre Jabes significa dolor. La expresión de Jabes en el sentido de que debe ser también nuestra oración es: dame bendición, ensancha mi territorio, que tu mano esté conmigo y me libres del mal. Tal parece que esta oración escrita hace miles de años hoy sigue tan vigente en los tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Y así se encuentra aquí la oración más escondida de toda la Biblia. Amada iglesia, damas y caballeros que nos escuchan a través de este mensaje, Satanás se ríe de nuestros esfuerzos. Satanás se burla de nuestra prudencia, pero Satanás tiembla cuando un cristiano se pone de rodillas. El 17 de junio de 1703 nació en Epworth, Lincolnshire, un hombre al que le temía la reina de Inglaterra. ¿Saben qué dijo la reina de Inglaterra en esa época respecto a este hombre? Dijo lo siguiente: le tengo más miedo a las rodillas de ese hombre cuando ora que a un ejército de 10,000 soldados. Me refiero al cristiano John Wesley. John Wesley despertó algo en la reina que dijo: me da miedo cuando oras, Wesley. Le tengo más pavor a ti cuando te arrodillas que a un ejército de 10,000 hombres. ¿Cuántos de nosotros conocemos la vida de John Wesley, un hombre de oración? La vida de Juan Knox en Escocia, la vida de David Brainerd, que con sus horas de oración hizo grandes hazañas para el Evangelio. Martín Lutero, el romanismo religioso tembló cuando Lutero se encontró cara a cara con Dios. Whitefield, grandes multitudes se salvaron cuando Whitefield vio a Dios en su vida de oración. George Muller, un hombre que hizo orferinatos, miles de huérfanos fueron recogidos por su ministerio, y el secreto del triunfo de George Muller era su vida de oración. Jonathan Edwards, un gran despertamiento en su iglesia, un gran despertamiento en su comunidad, un gran despertamiento en su vida espiritual cuando aprendió a estar cara a cara con Dios. Y así múltiples autores, múltiples ejemplos en la historia del cristianismo de hombres que pasan tiempo y su vida dedicada a la oración. Pónganse de pie, por favor. Quiero que se tomen de la mano, no importa que tengan que cerrar el pasillo, por favor, o los pasillos. Yo quiero que por unos momentos, antes de yo terminar con una oración final, acérquense, por favor. Gracias, David. Dediquemos unos minutitos para orar. Debemos de orar por nuestro gobierno. Debemos de orar por nuestra iglesia. Debemos de orar porque todavía hay muchos familiares tuyos que no quieren venir a Cristo. Debemos de orar por las necesidades propias de los congregantes de esta iglesia y por necesidades de otras iglesias. Debemos de orar por la paz de Jerusalén. Debemos de orar porque haya paz en nuestro trabajo, que haya bendición en nuestra casa. Hay múltiples razones por las cuales orar. Yo quiero dejar estos minutos para que la iglesia juntos oremos. Si quieren hacerlo audiblemente o en voz baja, hay libertad en ese sentido, pero que estemos estos minutos finalizando este mensaje en oración.
Padre, aquí se encuentra un remanente de tu pueblo dispuesto a elevar esta oración hasta tu misma presencia. Cara a cara nos queremos encontrar contigo. Tú conoces cada necesidad que aquí se ha mencionado. Conoces cuáles son, Señor, cuáles son esas necesidades tan apremiantes en nuestra vida. Tenemos proyectos, tenemos sueños y planes que ponemos en tus benditas manos. Oramos por todos los eventos evangelísticos de esta iglesia, por los discipulados, por los congregantes, por los maestros de la escuela dominical, por el cuerpo de diáconos de esta congregación. Oramos, Padre eterno, por los niños de esta iglesia, que tú les guardes de todo mal, por los jóvenes de esta iglesia, para que tengan más vitalidad y vigor en su crecimiento espiritual, porque son los futuros líderes de la iglesia. Oramos por los matrimonios de esta congregación. Oramos por los varones de esta iglesia, por las mujeres de este equipo de trabajo maravilloso de evangelismo, por el próximo desayuno evangelístico, por el Día del Padre. Oramos también, Señor, por cada predicador que sube a este precioso y honroso púlpito a predicar tu palabra. Oramos por las iglesias del pacto en México y en el mundo entero, y por todas las iglesias que están bajo el pacto de sangre en Cristo Jesús. En todo el mundo donde se predique tu palabra, misioneros, pastores, maestros de tu palabra que llevan el evangelio aún a lugares desconocidos, acompáñales y fortaléceles en su llamado. Padre, oramos por los perseguidos, por aquellos que están siendo decapitados por causa del testimonio de Jesús, por las familias de refugiados, de inmigrantes que buscan mejores oportunidades de trabajo. Bendice, Señor, a cada familia en esta iglesia. Oramos en esta tarde por los futuros gobernantes que a partir del próximo domingo dirigirán el Congreso en la Cámara de Diputados, en el ámbito federal y en el ámbito local. Oramos por el futuro o futura presidenta municipal de este municipio. Oramos, Señor, por los gobernantes de esta nación, por el señor presidente de la República y por todo su gabinete. Oramos por los senadores de la República, por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la nación. Permítenos seguir gozando de un país en libertad, donde con libertad vengamos a reunirnos para estudiar tu palabra. Oramos por nuestro gobierno en el nombre de Jesús, que sean alcanzados para Cristo, que la Biblia, que la palabra tuya toque el corazón de aquellos que están en eminencia. Señor, oramos por los regidores futuros de este municipio, por los futuros síndicos, por las futuras autoridades administrativas de este municipio. Oramos por la paz de Jerusalén en esta tarde. Bendice al primer ministro del Estado de Israel, una nación que acaba de cumplir 67 años de haberse erigido. Oramos por la paz de Jerusalén, tal como los salmos lo expresan. Sean prosperados todos los que te aman, oh Jerusalén. Que haya paz dentro de tus muros, que haya paz en tu ciudad. Señor, gracias porque nos concedes el privilegio de interceder, de orar, de suplicar y de darte las gracias por esta maravillosa mañana que hemos tenido de culto, este primer día de la semana. Atiende, Señor, a los enfermos, a los que no tienen trabajo, a los que están desanimados, a los que se sienten desamparados, a aquellos que necesitan consuelo, que tu Espíritu les abrace y les conforte en esta hora. Gracias porque nos das el privilegio de orar unos por los otros y de interceder. Todo ello lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Pueden tomar asiento. Quiero dirigirme a... ¿Todavía sigue la grabación? Quiero dirigirme a todas las personas en este auditorio que tal vez no tienen una relación personal con Jesucristo y las personas que nos están mirando a través del internet. La Biblia dice que tú y yo somos pecadores y necesitamos a Cristo en nuestra vida. Si tú en esta tarde, ahí desde donde nos escuchas, quieres invitar a Jesucristo a tu vida, le pido a toda la iglesia me apoye en esta oración que voy a hacer, porque hay personas que sintonizan estas conferencias y que a través de este mensaje el Espíritu Santo haya tocado sus vidas. Acompáñenme a orar, por favor. Señor, en esta tarde hay personas que quizás quieran entregarle su vida a Jesús, no solo en este auditorio, sino allá en cualquier lugar donde observan estos mensajes. Si es el deseo tuyo entregarle tu vida a Cristo, di estas palabras ahí desde donde tú estás. Señor mío y Dios mío, en esta tarde yo te entrego mi vida. Creo que Jesucristo es el Señor y Salvador de mi vida. Te entrego mi vida, Señor. Te abro la puerta de mi corazón y te invito a mi vida como mi único y suficiente Salvador. Creo que en la cruz del Calvario tú diste tu vida por mí y derramaste tu sangre, hasta la última gota de tu sangre, por causa de mis pecados. Yo te agradezco que entres a mi corazón, que entres a mi vida. Creo que moriste por mí, fuiste sepultado y resucitaste al tercer día. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y quiero conocerte mientras esté vivo en este corto peregrinar en esta tierra. En tu nombre precioso, Señor Jesús, gracias por salvarme. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga.